Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los relatos más intensos y determinantes de la historia. Hablamos de la crucifixión, pero contada desde la perspectiva del Evangelio de Juan, en su capítulo 19. Y la verdad, esto es mucho más que un simple recuento de hechos. Es un verdadero drama, lleno de tensión política, de crisis morales y de escenas que, han marcado nuestra cultura por siglos. Y la narración nos lanza sin anestesia a un momento de tensión que casi se puede tocar. He aquí el hombre. Es la voz de Poncio Pilato. A ver, tratemos de visualizarlo. Tenemos a un gobernador romano, el poder en persona, presentando a un prisionero que ha sido, destrozado, ante una multitud que hierve de rabia. Esas pocas palabras que mezclan desprecio, quizás algo de lástima, son la chispa que enciende todo. Ok, entonces el primer gran acto de esta historia gira en torno a un solo hombre, Pilato. Y su dilema. Pensemos que está literalmente en una encrucijada. Por un lado, la ley de Roma. Por otro, lo que le dicta su conciencia. Y para rematar, la presión de una multitud enfurecida. Esto no es solo un juicio, es una crisis total, política y personal, desarrollándose en vivo. Y el acusado, la figura que Pilato muestra es trágica. Los soldados se han ensañado con él. Lo visten como un rey de carnaval, ¿no? Con su corona de espinas, su manto púrpura. Una humillación total. Pero justo en medio de esa crueldad, Pilato suelta algo que nadie espera. No encuentro ningún delito en él. ¿Se percibe el choque? La apariencia de un culpable contra la conclusión de la ley. Ese es el nudo del problema. Y aquí es cuando todo explota. De un lado tenemos la lógica fría, la ley romana, y del otro el grito visceral de los líderes religiosos. ¡Crucifícalo! O sea, no hay negociación posible, no hay debate, es una exigencia y punto. Pilato intenta razonar con ellos, pero es inútil. Los gritos simplemente lo tapan todo. Entonces pasa algo muy interesante. La acusación cambia de repente. Como ven que el cargo político no funciona, los sacerdotes sacan su verdadera carta. Una ofensa religiosa. Es que se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y esta nueva línea de ataque a Pilato, pues lo saca de balance. El texto dice que le entró todavía más miedo. Ya no era un simple rebelde, era algo más. Y aquí, cuando uno menos se lo espera, el prisionero le voltea la tortilla a su propio juez. Pilato intenta, ya saben, hacerse el importante, recordarle quién manda, pero Jesús le sale con esta. Tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te viniera de arriba. Vaya, o sea, le está diciendo que su poder no es suyo. Eso pone todo de cabeza y a partir de este momento parece que Pilato de verdad empieza a buscar cómo zafarse del problema. La gente, al ver que Pilato duda, decide jugar su última carta, y es la más fuerte de todas. Se olvidan de la religión y van directo a la yugular, su carrera política. Le gritan, si sueltas a este, no eres amigo del César. Eso no era una simple acusación, era una amenaza directa de traición. Y para un gobernador romano, eso significaba el fin. O peor, ahí, justo ahí, el juicio quedó sentenciado. Y entonces llega el remate, el golpe final. Pilato, casi burlándose, les pregunta, ¿a su rey voy a crucificar? Y la respuesta de los sacerdotes es una jugada política maestra. No tenemos más rey que el César. ¡Pum! En esa sola frase, tiran por la borda toda su tradición, toda su teología, todo, por pura conveniencia política. En ese momento Pilato ya sabe. Perdió, y se los entrega. Bueno, ahora la historia da un giro de 180 grados. Dejamos atrás la tensión del juicio y nos vamos al ruido de la calle, y de ahí a la colina del Gólgota, el lugar de la ejecución. A partir de aquí, todo, cada pequeño gesto, cada objeto, va a tener un significado mucho más profundo. Pilato, aunque básicamente lo obligaron a ceder, tiene una última carta que jugar. Un último acto de desafío, si se quiere. Manda poner un letrero en la cruz, pero no con el crimen, sino con un título. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y para que quede bien claro, lo escribe en hebreo, griego y latín. Cuando los sacerdotes se quejan, su respuesta es lapidaria. Lo que escrito, escrito. Y con eso se lava las manos. Y mientras todo este drama ocurre allá arriba, en la cruz, abajo, pues la vida sigue. Con una normalidad que pone los pelos de punta. Los soldados están repartiéndose la ropa del condenado, como era costumbre. Pero el narrador se detiene en un detalle muy específico, la túnica. Resulta que es de una sola pieza, sin costuras. Era demasiado buena para romperla. Así que, ¿qué hacen? Se la juegan a los dados. Ahora, este acto, que podría parecer una anécdota sin importancia, para el autor de este evangelio lo es todo. Conecta este juego de azar de los soldados con una profecía muy antigua.
En esta forma de contar la historia, nada es casualidad. Cada cosita, por más pequeña que parezca, está cumpliendo un guión escrito mucho tiempo atrás. Bien, ahora el ritmo de la historia baja, mucho. La narración nos va llevando poco a poco a los últimos momentos, las últimas palabras, los últimos gestos en la cruz. El ambiente se vuelve pesado, solemne, como preparándonos para lo que viene. Y en medio de todo ese dolor, una frase muy humana: tengo sed, una necesidad básica, física. Pero de nuevo, el narrador nos jala de la manga y nos dice, ojo, esto no es solo sed. Lo dice, nos cuenta, para que la escritura se cumpliera. Es como si cada detalle del sufrimiento fuera una pieza de un rompecabezas profético que se está armando justo ahí. Y la respuesta que le dan es una esponja. Una esponja empapada en vinagre que era como el vino barato que tomaban los soldados. Se la acercan con una pequeña rama. Es un gesto casi automático, sin mucha ceremonia, pero es el último que recibe del mundo. Después de probar el vinagre, pronuncia una sola palabra que en el griego original es tetelestai, consumado es. Y esto es clave, no es un se acabó de derrota, es un misión cumplida. Es una declaración de que el trabajo para el que vino está hecho. Es el final de una obra maestra, no el quejido de alguien que pierde. Y con esa palabra, todo termina. La descripción es de una calma increíble, ¿no? Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hay que poner atención al verbo, entregó. No dice que se lo quitaron o que murió. Él lo entrega. Es un final silencioso y voluntario para una ejecución tan violenta. Pero la historia no acaba ahí. Hay un epílogo bastante crudo. Como se acerca la fiesta de la Pascua, la ley no permitía que los cuerpos se quedaran colgados. Así que los soldados van y les quiebran las piernas a los otros dos crucificados, para que mueran más rápido. Pero cuando llegan a Jesús, ya está muerto. Para estar seguros, uno de ellos le clava una lanza en el costado, y el texto describe que sale sangre y agua. Otro detalle que, según el narrador, cumplía no una, sino dos profecías. Ok, la muerte está confirmada. ¿Y ahora qué pasa con el cuerpo? Y es aquí, en el peor momento, cuando de repente aparecen dos personajes que nadie esperaba. Salen literalmente de las sombras para encargarse del entierro. Y tienen que hacerlo a toda prisa, porque el día de reposo, el sábado, está por empezar. El primero es José de Arimatea. El texto nos dice que era un discípulo, pero en secreto, por miedo. Pero es él quien tiene el valor de ir a ver a Pilato y pedirle el cuerpo. Y luego se le une Nicodemo. ¿Se acuerdan? El fariseo que había ido a hablar con Jesús, pero de noche, para que no lo vieran. Estos dos, que hasta ahora se habían escondido, de repente lo arriesgan todo a la vista de todos. Y ojo, que Nicodemo no aparece con cualquier cosa. Llega con 100 libras. 100 libras de mirra y áloes. Para que nos hagamos una idea, eso es una cantidad enorme, digna de un rey. No es el entierro que se le da a un criminal. Es un homenaje. Un acto de devoción carísimo y sobre todo muy valiente. Así que, entre los dos preparan el cuerpo como se hacía en la época. Lo envuelven en telas de lino con toda esa cantidad de especias. Y lo llevan a un sepulcro nuevo, que no se había usado nunca, que estaba ahí mismo, en un jardín cerca. Todo a las apuradas, porque el tiempo se les venía encima antes de que empezara el día de descanso. Y así, con el cuerpo en una tumba nueva y una piedra cerrando la entrada, termina el capítulo 19 de Juan. Es un entierro de rey, sí, pero hecho a escondidas y con prisa. Todo parece definitivo. Pero, como a menudo pasa en estas grandes historias, un final a veces es solo una pausa antes de que todo vuelva a empezar. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué tiene el poder de romper el silencio de una tumba sellada?